Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de Infinite Magic Ray. En esta oportunidad vamos a seguir con nuestra serie de videos de Tier List y nos toca la oportunidad de la segunda parte de los legendarios, que serían las últimas 5 facciones. Y bueno, como ya les comenté en el video anterior, esto está basado en, esa es mi opinión, está basado en mi experiencia, el contenido que he hecho, videos que he visto, comentarios con otros creadores de contenido, el punto en el juego en el que estoy hoy día. Entonces, bueno, hago esa aclaratoria ahí para que la tengan en cuenta. Y bueno, vamos a seguir, vamos a darle para que no se haga muy largo el video. Entonces, bueno, aquí en el Holy Light Parliament, aquí tenemos opciones interesantes. Entonces, bueno, aquí tenemos, por ejemplo, tenemos a Elina, que es un personaje que está muy bueno para todo el tema de sangrado. Casi que todos los personajes que aplican sangrado son muy buenos. Sí es cierto que, por ejemplo, una Herta y un Nero creo que están por encima. Creo que son los mejores personajes para sangrado, pero creo que después más atrás viene Elina. Entonces es un personaje que aplica mucho sangrado, mete mucho sangrado. Y ella tiene, por aquí creo que no me acuerdo si era con la exclusiva uno. Bueno, garra contraataque. Por ella como que hace reset si mal no recuerdo. Déjenme buscar aquí bien. Bueno, tiene sostenibilidad ella también, entonces lo cual está bueno. Y si ella resetea la duración del sangrado. Entonces es buenísima porque este es el típico personaje que ella sola, si la batalla va en el tiempo, por ejemplo para el boss de gremio ella es una muy buena opción. Ella va a montar el sangrado en 10 y lo va a mantener ahí durante toda la pelea. Entonces es una muy buena opción para el tema del boss de gremio. Entonces, team de sangrado, buenísimo, Elina debe estar ahí. Luego tenemos a Olga. Olga, la verdad, para mí, es single target damage, pero la verdad es que hay muchísimas mejores opciones que ella. Luego tenemos a Fiona. Fiona es un personaje interesante, pero yo la veo más que todo para el tema de la arena, definitivamente. Ella revive, cura, revive, tiene la parte de control porque ella puede stunear acá con su ulti y lo hace en área. Entonces, y si le metemos suficiente Fed Hit, la verdad es que es buenísima. Y ella tiene algo ahorita interesante. Y es que puede ser un counter ahorita de todos esos composiciones que hay de Santa y de Nacel que congelan y todo eso. O de la misma Sindo que tiene silenciar. Y es que ella es inmune a todos esos efectos de control. Entonces si llevamos una buena composición donde la tenemos a ella y ella se mantiene viva, ella puede después limpiar, o sea, si no se congela, ella puede limpiar a un personaje que puede ser un nuker o alguien que limpie más y así nosotros poder despertar y poder atacar. Entonces se ha convertido en un personaje súper importante justamente por eso, porque ella es inmune y después con esta puede limpiarle ese control que tenga a cualquiera de los personajes que queramos. Entonces se vuelven una opción muy viable ahorita en estos tiempos de temas de control. Luego tenemos Shielder. Y Shielder, la verdad, no es un personaje que a mí me llamara mucho la atención, honestamente. Pero de vuelta, estamos en la época de los removedores de escudo. Y este señor, a pesar de que ya creo que Greta, si mal no recuerdo, lo hace. Pero bueno, esto es una opción más. Entonces, de la torre verde, él con su segunda habilidad remueve escudo. ¿Ok? Entonces, nada más por ese tema de que él puede remover escudo, que no hay muchos personajes en el juego que lo hacen, ya se vuelve una opción muy viable, por lo menos para el tema de la torre de marca verde. Entonces, ténganlo por ahí presente. Luego tenemos a Claude. Claude, la verdad, no sé, a mí todavía no me termina de convencer. A pesar de que, bueno, hace daño en área, no lo puedes matar. Tal vez puede ser un personaje que podríamos usar para comenzar el juego por el tema de que hace daño en área. Si lo llevamos con otro que sea single target puede ser una muy buena opción. Pero no sé, no lo veo como... No lo he visto que la gente lo use mucho más allá de eso. Entonces puede ayudarnos para comenzar el juego. Pero hasta que no haga más pruebas con él, la verdad es que no veo dónde más lo podemos usar. Luego tenemos el line y de vuelta.
no era un personaje que yo tenía así como muy presente. Pero bueno, sí he visto que la usan mucho eh, en muchas partes del juego, sobre todo porque, bueno, nos limpia, ¿verdad? Creo que después por aquí está, de vuelta. Estamos en la era de los removedores. Entonces ella con su segunda habilidad, y me gusta que es con la segunda habilidad y que es en área, le remueve eh, todos los buffos a los enemigos. Entonces el escudo es considerar un buffo. Entonces ella con su A2 en área quita escudo, lo cual la vuelve nivel Dios. Sí es cierto que es de la marca de fuerza, pero bueno, recuerden que por ejemplo, está Slagdo que lo hace, que es de ataque, está Alahan también, que es soporte. Pero fíjense que ella además cura, nos mete escudo, nos limpia. Entonces es una suerte de Luna, por ejemplo, salvando las distancias, pero es una opción muy sólida. Yo diría que para muchas partes del juego, pero definitivamente el hecho de que remueva escudo la hace muy viable para todo el tema de la torre. Entonces, era un personaje que antes yo no veía mucho, pero ahora toma mucho valor. Puede ser muy útil mientras no saquemos a Luna, o inclusive puede ser que si la tenemos allá, podría ser que inclusive sea una opción no sacar a Luna, aunque bueno, Luna revive, ¿verdad? Y eso es importante, sobre todo ahora que vamos a tener esos Dwarven 31 al 35, o que ya tenemos esos niveles, yo creo que se hace importante. Pero bueno, esto puede ser un sustituto bueno para ella, la misma torre de fuerza, pero el tema de que quita escudo la hace ya una opción bastante válida. Después tenemos a Elsa. Y Elsa, bueno, sí es una healer, es de la marca azul, mete escudo, pero la verdad, yo prefiero, o sea, yo estuve muy contento con ella porque había entendido algo mal del tema del HP Burn, pero la verdad es que ya no me parece que sea tan buena. Creo que hay mejores opciones. Guana me gusta más que ella, por ejemplo, para la Torre Azul. Una combinación entre Guana y Maya, definitivamente. Entonces, la verdad no le veo como mayor cosa. Vamos entonces con los Forgotten. Y aquí, bueno, aquí tenemos a Hizaro. Hizaro se ha vuelto en un personaje muy bueno por el tema de que mete Severe Wound y Bleed. Entonces es perfecto, por ejemplo, para pelear contra Gwyneth. Eso nos va a ayudar mucho a avanzar en ese Dwarven. Y bueno, él tiene algo interesante y es que con su exclusiva 1, él explota los sangrados. Lo que me gusta que él es el único personaje del juego que requiere una exclusiva bajita, solo la 1, porque los otros requieren la 3, que explota sangrado y que lo hace con la segunda habilidad. Porque es importante porque esa nada más tiene un cooldown de 3. Todo lo demás la hacen con la ulti que tiene un cooldown de 4. Yo diría que solo Herta le gana y es porque Herta, ella solita, puede stackear todos los sangrados y los explota ella misma, solo que necesita 3 exclusivas. Porque Hizaro, él necesita de alguien más que meta también sangrado. Entonces él es un perfecto soporte para acompañarlo con otro personaje, por ejemplo con una Lukea o algo así, para que meta los sangrados. Pero bueno, si lo tienen y logran sacar la exclusiva 1, es una opción muy muy buena. Yo inclusive lo estuve usando en composiciones de voz de gremio y la verdad que hacía mucho daño. Luego tenemos a Tok. Bueno, Tok, como ahora todo el meta se ha volcado en el tema de control, entonces Tok se ha vuelto en una opción muy viable para la arena sobre todo. Porque bueno, tiene congela, aunque creo que es single target, creo que sí. Después aquí también congela con la segunda habilidad y esto sí es en área. O sea, la verdad es que se ha vuelto un personaje muy bueno. Otra parte buena que tiene él es que nos incrementa el máximo de la salud. Entonces, por ejemplo, si llevamos composiciones que hagan daño como HP Burn, que es una opción buenísima, nos mete escudo. Entonces, TOC, la verdad que es una opción muy, muy buena de soporte para muchas partes del juego, ¿verdad? Pero se usa mucho también para el tema de la arena. Pero bueno, TOC se ha vuelto súper, súper importante. Es un personaje muy bueno que nos va a ayudar a avanzar. Luego tenemos a Amalek. Amalek
Hay algunas composiciones interesantes que se pueden hacer con Amalek, porque Amalek tiene el tema de que, bueno, tiene una partecita de control, pero ¿dónde era que estaba aquí? Ajá, esto. Amalek tiene algo que no mucha gente tiene, son muy pocos los personajes que lo tienen, y es que mete Defense Down y Tenacity Down en área, las dos cosas al mismo tiempo con la ulti. Entonces esto hace que los enemigos reciban muchísimo más daño. Entonces, por ejemplo, podríamos acompañarlo inclusive para olas con una margarita, por ejemplo, o con personajes que hagan daño en área. Y esta combinación va a hacer que los enemigos reciban pero muchísimo más daño. Entonces puede ser más fácil pasar olas, puede ser más fácil tumbarse al boss más rápido. Entonces, como está el juego ahorita, cuando avanzamos en los Dwarven, por ejemplo, en niveles altos, es sumamente importante hacer que los enemigos reciban más daño o hagan menos daño o los controlemos porque pegan muy duro y nos pueden one-shotear. Entonces Amalek es una buena opción para eso. Luego tenemos a Cira. Bueno, Cira tal vez después de Nassel y Asindo, creo que es el tercer mejor personaje para control. Porque bueno, ella tiene opciones de meter todas estas cosas. O alguna de estas cosas. Entonces, y tiene 30%, tiene 60%. Entonces, básicamente, si nosotros la llevamos con suficiente Fed Hit, casi que podemos garantizar que siempre va a meter esto. Entonces, y es un personaje que nos va a ayudar no solo en arena, que ahora este es el meta en la arena, sino también para campaña, para Dwarven, para controlar las olas. Cira es un personaje nivel Dios para eso. Luego tenemos a Grandy. Grandy también es una opción interesante, pero yo creo que Tog, Cira, Asindo, Nas, o sea, hay un montón de personajes que son mejor que él. Pero bueno, si al final no tenemos más, él nos puede ayudar. Mete freeze, speed down, tiene freeze también por aquí. Y aquí, bueno, tiene freeze en área. Entonces, nos puede ayudar si no tenemos a todos esos que yo mencioné antes. Mae, la verdad, ni voy a gastar tiempo en ella. Después tenemos a Thanatos. Bueno, Thanatos se ha vuelto en una pesadilla. Tiene el tema de, yo no sé si, déjame revisar a ver si él remueve eso. Aquí está. Vuelve otra vez a tomar relevancia. Ya él es bueno, ya él era bueno porque es un dolor, ¿verdad? Quita los escudos, mete bastante daño. La verdad que pega bien duro él. Pero tiene el tema de que remueve escudo. Entonces ya esto y de la marca roja. Fíjense que no habíamos tenido un personaje de la marca roja que removiera escudo. Entonces esto lo hace un personaje indispensable para poder pasar la torre de marca y poder avanzar en esas copias de Catherine. Entonces Thanatos es muy bueno, hace bastante daño. Pero el tema de que remueva escudo lo pone ahí ya en un nivel buenísimo. Vamos con Eternal Sec ahora. En Eternal Sec tenemos a Lam. La verdad es que Lam a mí todavía no me termina de convencer. Paso. Mamuk. La verdad no. Esto es un personaje bastante nuevo. Y la verdad todavía no tengo como mucha información de él. No lo he visto. Yo también, bueno, estuve varios días ahí medio alejado del juego. Entonces, la verdad no quisiera opinar sobre él porque no tengo mucha información. Voy a hacer unos videitos después de preview de todos los personajes nuevos de Miracle Witch para ver qué tal están. Darío, bueno, Darío, no sé, a mí todavía no me termina de convencer Darío. Creo que hay mejores opciones que él. Pero bueno, si nos sale, puede ser una opción para que nos va a ayudar para avanzar en la arena y todas esas cosas, pero creo que hay mejores en el Dwarven sobre todo, no tanto arena. En los Dwarven y todo eso, y campaña tal vez. Pero no es alguien así que yo prefiero, por ejemplo, prefiero a una Yoko, por ejemplo. No me termina de convencer todavía. Bueno, Quinlan, ¿qué les puedo decir? Quinlan, hemos hecho pruebas, mucha gente lo está usando. Y aparentemente Quinlan ahora se convirtió como en el dios del HP Burn. Quinlan la verdad que está bastante roto, gente, ese personaje. Yo no sé si está al nivel o puede que esté al mismo nivel de Melia, un Sonja por ahí, pero se ha vuelto un personaje. Yo por ahí hice un video de él y le puse como que el dios de las olas, porque es una locura lo que ese señor hace
para limpiar olas. Porque de paso él tiene el tema de control, porque congela y mete HP Burn. Entonces se vuelve un personaje pero demasiado brutal. Lo podemos usar definitivamente. Es un personaje que para mí es perfecto para iniciar el juego, para el medio y para el final también. Yo creo que está ahí metido en esa elite de esos personajes top con Gesonja y con Melia. Nos va a ayudar en el boss de gremio, nos va a ayudar en arena, nos va a ayudar en Dwarven, nos va a ayudar en campaña, en todos lados. Este es un personaje que está ahí en el top de todos los personajes. Luego tenemos a Turf. Turf, la verdad, a mí todavía no me termina de convencer. El tema de veneno, la verdad es que está quedando como muy relegado. Sí es verdad que él tiene escudo, tiene contraataque, pero la verdad no. Yo invertiría mi tiempo en otras cosas y no tanto en el tema de veneno. Luego tenemos a Carrie y bueno, Carrie para mí es uno de esos personajes que tienen que hacer algo urgente porque la verdad para mí no sirve para nada. Saxulo es otro personaje que tienen que hacer algo con él porque para mí no sirve para nada. Luego, bueno, tenemos a Cindo, la reina del control. Nacel y ella para mí están en un nivel superior. Bueno, y Santa. Ellos tres realmente. Un nivel muy superior para el tema de control. Super meta en arena. Con ella vamos a poder, por ejemplo, limpiar todas las estrellas de la campaña. Lo vamos a poder usar en Dwarven. El único sitio donde ella no cabe, al igual que Nacel, es en el boss de gremio, pero fuera de eso, la vamos a usar en todos los aspectos del juego y está por ahí sola en su categoría. Luego tenemos a Carit y Carit, déjenme revisar aquí porque sí, Carit digamos no es un personaje que a mí me guste mucho, a pesar de que tiene el tema de control por el Horrify, que tal vez podríamos usarlo algo en la arena, y lo hace en área. No es un personaje que yo usaría para iniciar el juego, pero el tema de que él remueva los buffos, incluido el escudo con la segunda habilidad, y que sea, creo que esto, sí, esto es single target, esto sí es single target. Pero ya con esto lo hace una opción muy válida para la marca roja, que no hay muchos de la marca roja que lo hacen, creo que este es el segundo que lo hace. Entonces ya esto para el piso 24 de la torre de marca ya lo vuelve una opción muy viable. Entonces si lo tienen, ténganlo por ahí presente que los va a ayudar mucho en eso. Y bueno, Agatha, ni vamos a hablar de ella, es un personaje super top. Pero para llegar a ella tenemos que avanzar mucho en el abismo de facciones y eso está, bueno, misión imposible, pero sí es un personaje muy, muy top. Vámonos con Nameless Brotherhood. Estamos en Eternal Sec, ¿verdad? Sí. Vámonos con Nameless Brotherhood. Y aquí, bueno, tenemos a Fridge. Que Fridge, honestamente, yo no lo he visto mucho que lo estén usando. Ya él lleva rato ahí en el juego. Pero la verdad, no lo he visto así como que lo estén usando mucho. Tiene el tema de provocar. Lo que pasa es que ya el meta de la arena, por ejemplo, o sea, porque esto es bueno para la arena sobre todo. Esta parte de control. Pero es que el tema del control en la arena, el meta es congelar o silenciar. Entonces ya esto de composiciones tanque, donde alguien provoca, entonces todos lo atacan a él y así controlas al enemigo, ya eso como que pasó de moda. Entonces, la verdad es que Fridge no le veo como que mucho ahorita en el juego, honestamente. Después tenemos a Gustav ese es otro que necesita que lo cambien urgente. Mutu, bueno, Mutu lo tuvimos gratis en el Hero Quest pasado. Yo creo que eso fue una muy buena opción para comenzar ese tema de los Hero Quest. Porque Mutu es un personaje muy bueno. Con la exclusiva, bueno, se vuelve mejor aún. Pero Mutu es un personaje que hace mucho daño, single target. Inclusive yo he visto gente que ha empezado cuentas con él y le ha ido súper bien. Entonces es un personaje que yo no tendría miedo en usarlo para iniciar una cuenta. Sí, acompañarlo con alguien que haga daño en área. Pero Mutu es una muy buena opción que nos va a ayudar para iniciar cuentas, nos va a ayudar a limpiar campaña, nos va a ayudar a avanzar en Dwarven, nos va a ayudar al boss de gremio, nos puede ayudar en arena. O sea, es un personaje muy completo, muy bueno y qué bueno que, bueno, todos los que comenzamos, o por lo menos que tuvimos el mes pasado que estaba el Hero Quest, lo tenemos todos, así que una muy buena opción. Luego, Sinton pasa lo mismo que es lo que le venía comentando. El meta de esos tanques que tienen el tema de control porque provocan y todo eso, ya está pasando de moda. Entonces,
Sí es muy bueno para la arena, básicamente. Si queremos hacer una composición de tanque, ya le dije, no se está usando ahorita, pero bueno, si la queremos usar, este es el personaje perfecto para eso. Luego está Eric. Eric, no sé, a mí todavía no me termina de convencer. Lo que pasa es que, bueno, en este mundo, digamos, de, de composiciones, digamos, de hacer daño con quemar en área, solo están Barik y él. Lo que pasa es que Barik está en el nivel Dios, ¿verdad? Y Eric todavía no me termina de convencer. Es un personaje que vamos a tener todos ahorita gratis con el Hero Quest, entonces a lo mejor vamos a hacer más pruebas con él. Eh, pero creo Barik es mejor definitivamente. Y creo que hay otras opciones para hacer daño en área. No creo que sea bueno para comenzar. Puede que sea bueno para el tema de la arena. Pero no, no es así como que, qué bruto, qué opino. Gerina, no sé. La he visto en composiciones de arena, revive en área. Pero es que no, no la veo en el meta ahorita. No nos sirve para campaña. Yo básicamente la usaría en arena en todo caso. Pero yo prefiero usar a Luna. Prefiero usar a Fiona. Definitivamente que me ayudan más cosas que lo que ella hace. Entonces, ahí está. Aisha, bueno, Aisha es un personaje que funciona. Yo diría que podemos comenzar una cuenta con ella porque hace daño en área. Pero recuerden, todos los personajes que hacen daño en área, salvo que sea, por ejemplo, que apliquen algún debuffo como sangrado, HP burn o el mismo burn con body, se quedan cortos. O sea, por ejemplo, una Serena, una Aisha, Margarita, se van quedando cortos en el camino. Entonces, podemos usarlo empezando con ellos, nos va a ir muy bien, vamos a avanzar, pero después en el camino seguramente los vamos a ir cambiando. Pero Aisha puede ser una muy buena opción para comenzar el juego. Timmy, ese es otro personaje que necesita que lo cambien urgente. Y vamos con la última facción. Y aquí, bueno, aquí ya hay opciones súper interesantes. Tenemos Space, que bueno, Space todo la vamos a tener gratis. Super Meta, nos va a ayudar en arena, nos va a ayudar en campaña, nos va a ayudar en Dwarven. En un principio nos va a ayudar en el boss de gremio, ya después no nos va a servir. Pero es un personaje súper versátil. Que si no tenemos a alguien como un Asindo o un Nazel que controlan de entrada por sus pasivas, la tercera mejor opción, o sea, el mejor iniciador para mí del juego es ella. Si no tenemos esos que congelan o silencian. Entonces sí, tenemos que verla súper rápida. Pero es un personaje que al final nos va a ayudar en todo. Nos va a ayudar en todo. Ella siempre está en mis equipos de Dwarven 26 hacia arriba. Súper importante. Tal vez ahorita la tengo un poquito relegada porque tengo a Santa, pero no todo el mundo tiene a Santa, ¿verdad? Entonces yo creo que ella sigue siendo una opción y en arena siempre está en mis equipos de arena, siempre. Desde que empecé el juego hasta ahorita que voy en medio endgame, ella siempre está ahí. Entonces es un personaje súper bueno que vale la pena buildear inclusive desde el principio. Luego tenemos a Elik. Elik es un personaje bastante interesante que bueno, tiene el tema de control porque estunea, consolida, bueno, tiene el tema de escudo. Sí creo que le hace falta el tema de exclusivas para que sea muy bueno. Se ha estado usando mucho. Creo que nos puede ayudar mucho en facciones. Definitivamente es nivel Dios porque no hay muchas opciones en esa facción para avanzar. Yo creo que su uso principal hoy día, porque como de vuelta ha estado cambiando el tema del meta en la arena, yo creo que su principal función es el tema de definitivamente del abismo de facciones. Pero es un personaje que hay que tenerlo por ahí si le sale, muy bueno, exclusiva si les hace falta, definitivamente. Luego tenemos a Slivele. Bueno, Slivele, ¿qué les puedo decir? Es un personaje muy bueno, tal vez no es la mejor opción para empezar el juego, pero después más adelante sí nos va a ayudar mucho. Es un boss killer, es un nuker, pero buenísimo. Para el tema del boss de gremio es una excelente opción, es muy muy buena. De hecho, la he visto que la usan mucho en las composiciones de los top jugadores que hacen daño. Sobre todo porque ella tiene, ¿dónde era que estaba por aquí? Defense Down.
ella mete defense down. Entonces es un personaje que va a hacer daño, pero que también nos va a ayudar a que el enemigo reciba más daño. Entonces hay que tenerla por ahí presente. Hace mucho, mucho daño. Y algo importante que tiene ella, no tanto para el tema del boss de gremio, sino más adelante para la arena y otros sitios, es que ella cuando mata a un enemigo, no lo pueden revivir. Entonces es una buena opción. Muy buen Nuka. Luego tenemos a Valentín. Valentín, no sé, a mí todavía no me termina de convencer Valentín. Por ahí está, bueno, tiene el tema de escudo, mete defense down. Tal vez podría ser bueno para la misma facción, para la misma de facciones. Fuera de eso, la verdad no lo veo. Creo que hay mejores opciones que él para eso. HAL 9000, ya pasó la moda de estos señores. Entonces, de esos que hacen provocación y consolidación y todas esas cosas. Entonces, no lo veo ahorita ahí. Gilliman, la verdad es que Gilliman es un personaje nuevo. Vamos a hacer un video de preview de ella, así que no voy a entrar mucho en detalle ahorita con ella. Pero creo que ella, y es de la marca Azul, vamos a ver por aquí, yo creo que ella... Exacto. Esto es lo que la hace a ella súper viable y es el hecho de que remueve los buffos de los enemigos en área. Entonces, de vuelta, no hay muchas opciones de la marca Azul, pero esta jovencita remueve escudo. Bueno, remueve buffos, ¿verdad? Pero el escudo es considerado un buffo, entonces remueve escudo, lo cual la hace muy viable para esas composiciones, sobre todo para la torre de marca piso 24, torre azul, que no hay muchas opciones de eso, recuerden siempre. Entonces, esto ya la hace una opción muy viable. Bueno, después tenemos Need Roll, que hoy día es el dios del sangrado. Este personaje está tan roto que inclusive es mucho mejor que Lukea, por ejemplo. De hecho, ya están pensando en hacer algo con Lukea porque no hace mucho sentido que un personaje mítico se quede corto a la par de un personaje legendario. Pero este se ha vuelto el dios del sangrado. Sobre todo con... Me fui para donde no era. Sobre todo con el tema de la exclusiva. Hay una exclusiva... Esta que repite Sword Mastery hasta 3 veces. Que es esta. La segunda habilidad. Entonces es en área. Entonces esto lo hace... Una máquina de meter sangrado. Hace full daño. Voz de gremio, bueno, es una locura. Arena, en todos lados lo podemos usar. Y la verdad es que es un personaje que hoy día, o sea, el que lo tenga, buildelo desde el día 0, que nos va a ayudar por todo el resto del juego. Es un personaje pero excelentísimo. Está por ahí en ese top triple S por ahí. Luego tenemos a Ana. La verdad es que Ana es solamente yo, digamos, me preocuparía por Ana, básicamente nada más por el hecho de que con la segunda exclusiva aumenta el 20% de todo el daño sobre tiempo. Entonces, si tenemos un espacio en nuestra composición para meterla a ella con 2 exclusivas, bueno, va a hacer que todo nuestro daño sobre tiempo haga 20% más de daño, lo cual es bastante. Pero bueno, no sé si cabe en algún lado, ¿saben? Porque agarrar un espacio de alguien que nada más, prácticamente eso es lo único que va a hacer, porque el burn no es gran cosa, para que nos aumente 20% el daño del daño sobre tiempo, no sé si hace sentido. Entonces para mí no pasa la prueba, sigue siendo main. Entonces bueno, creo que con eso terminamos, ¿sí? La parte de los legendarios. Bueno, quédense por ahí en sintonía que vamos a seguir sacando, se vienen los de los personajes épicos. Entonces bueno, gente, eso sería todo por este video. Espero que les haya gustado. Por favor, denle like, suscríbanse al canal y será hasta un próximo video. Bye bye.